quizá en algún momento haya que utilizar, quizá en algún momento, ojo, ¿no? Lo que de revista haya que utilizar el coseno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de beta más el coseno al cuadrado de gamma es igual a 1, una fórmula que se podría necesitar, ¿no? De ahí las típicas, ¿no? Del seno del ángulo sería cateto opuesto sobre cateto sobre hipotenusa, la del coseno, la de la tangente. De lo nuevo, ¿qué más? Esto, el coseno del alfa, ¿a qué era igual? A la componente de la fuerza en X sobre F. Esto vimos la semana pasada, ¿no? Ya. El coseno de beta, ¿a qué era igual? A la fuerza en Y sobre F. Y el coseno de gamma era igual a Fz sobre F. ¿Qué más es probable que necesitemos? Por favor, ¿podría ser aparte en un plano el tema de los ángulos directores? Para ver cómo los calculamos. ¿Cuáles son los ángulos directores? En otro plano. ¿Cómo en otro plano? O sea, hacerle el otro plano para hacer la pollita aquí en el poder. Aparte. O sea, la descomposición aparte. En otra, sí. Ya. En forma general, esto era X, esto era Y, esto era Z, como sean los ángulos. Si este es el vector F, dijimos que el ángulo alfa va a ser del eje X del eje X el menor ángulo hasta llegar al vector F. Esto era alfa. Beta sería desde el eje Y positivo, menor ángulo, hasta llegar al vector. Esto era beta. Y gamma desde Z positivo. Esos eran los tres ángulos directores. Ahora, como quiera que nos pongan los ejes, al final ya eso es otra cosa. Pero siempre desde la X parte alfa, desde la Y positivo parte beta y desde la Z positivo parte gamma. Menor ángulo siempre, ¿no? Ya eso en forma general como para recordar. Ahora, nos cambian los ejes, pero lo mismo. Trabajamos desde el eje X positivo, menor ángulo hasta llegar a la fuerza es alfa. Desde el eje Y positivo, el menor ángulo hasta llegar a la fuerza, beta. Y desde el eje Z positivo, el menor ángulo hasta llegar a la fuerza, gamma. Son los tres. Y aquí estamos haciendo un pequeño formulario. ¿Qué más podríamos necesitar? Quizá, a ver, aquí está. Quizá que el vector fuerza, ¿a qué era igual? El vector fuerza era igual al módulo del vector multiplicado por el vector unitario. Quizá podamos utilizar ese patrón, ¿no? Ya, eso en forma general. De ahí lo demás, lo normal que hemos trabajado en mi plano, ¿no? Acordarse de que el seno del ángulo era igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya, con eso. Veamos cómo resolvemos. Quizá por aquí, ¿no? Nos están pidiendo los ángulos directores. Pongan atención. Nos están pidiendo los ángulos directores. Yo tengo el vector. ¿Sí? El vector tiene una magnitud de 75. ¿Sí? ¿Qué dato estoy teniendo? Para esta fórmula del vector ya tengo el módulo que sería 75. ¿Qué más tengo? Tengo aquí, miren, el módulo 75, el módulo 75, el módulo 75. ¿Qué es lo que necesito conocer? Estos ángulos, alfa, beta y gamma. ¿Qué es lo que me faltaría para utilizar estas formulitas de aquí? ¿Qué es lo que me faltaría conocer? ¿Cuánto valen las componentes de quién? Fx, ¿cuánto vale Fy? ¿Cuánto vale Fz? Claro, F ya tenemos como dato. Me faltaría conocer Fx, Fy y Fz. Con eso, despejo de cada una de estas fórmulas y tendría el ángulo. ¿Estamos? Ahora, por aquí tenemos ayuda, miren, tenemos el ángulo de 45 grados, ¿sí? Entre esta proyección del vector, en el piso sería, ¿no? Entre esta proyección del vector, ¿sí? Y el eje Y, tenemos un ángulo de 45 grados, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos un ángulo entre el vector y ¿qué más? Y la proyección, ¿no? ¿De cuánto? De 30 grados. Entonces, con esos ángulos y con esta magnitud del vector,
la idea es tratar de encontrar ¿qué? Las componentes, fx, fy y fz. ¿Sí? Si conseguimos encontrar fx, fy y fz, ya podríamos calcular los ángulos. ¿Qué hacemos? A ver, joven. Pero beta tenemos, porque podemos sumar Ahí le 45 más 30 y aquí nos llegamos. A ver, ¿cómo? A ver. Beta ya tenemos, porque si le hacemos de la y a la fuerza, tenemos 45 y 30. No. No está en el- Entonces No, hay que. está en el plan. Si A las ver. componemos en gráficas distintas. Puede ser, Y puede ir sacando triángulos aparte, no había problema, se puede hacer eso. A ver, lo que quiero que quede claro es lo siguiente. A ver, primero vamos a ir poniendo nombres a esto, ¿no? Porque si no, no nos vamos a dar cuenta. A ver, un color que se vea bien. Trabajemos con el color negro. Ya. A ver, pongan atención. Ya. Desde aquí hasta aquí, ¿cómo se llamaría este elemento? Fuerza en Y. Aquí está, ¿no? Está en el eje de las Y, por lo tanto, esto sería la componente de la fuerza en Y. ¿Estamos? Ya. Desde aquí hasta aquí, ¿qué sería esto? Fuerza en X. Está sobre el eje, por lo tanto, esta sería la componente de la fuerza en el eje de las X. ¿Y esto de aquí, sí o no, que es lo mismo que aquí? Es esto. Son paralelas, ¿no? Esto es Fx. ¿Estamos? Hasta ahí estamos. ¿Qué más? Si yo sumo Fy más Fx y llego hasta el vector, hasta la finalización del vector, hacia abajo, ¿esto qué sería? Fz. ¿Sí? Fy va a ser positivo porque estamos sobre la y positivo. ¿Sí? Fx va a ser positivo porque está en la dirección del eje x positivo. Y Fz, que está hacia abajo, va a ser negativo porque hacia arriba está el eje positivo. ¿Vamos? Entonces ahí ya tenemos las tres componentes, Fy, Fx, Fz. ¿Sí? Ahora, la de aquí, miren, la que está en azul, ¿cómo se llamaría? Ya, está relacionando a quién? A Fy y a Fx. Entonces esta sería F, X, Y. ¿Estamos? Entonces miren, el ángulo 30 es entre Fxy y el vector completo, el vector total. ¿Sí? Entonces esto está en el espacio, estos 30 grados. Mientras los 45 de aquí se encuentran en el piso, ¿no? En un plano. Eso es lo que quiero que quede claro. ¿Sí? ¿Ya le cacharon bien al gráfico? ¿Sí o no? ¿Cuál es ese? Ese es omega, ¿no es cierto? Omega, ese ángulo omega. ¿Cuál? Ese va de. Aquí. Omega, es ese. Gamma. Alfa, beta y gamma. Ya, ese ángulo, ¿desde dónde parte? Desde el eje Z positivo hasta llegar al vector. Hasta el vector resultante. Hasta el vector resultante, correcto. Nuevamente, este ángulo de 45 grados está en el piso. Ese sería El 90. ángulo de 30 está en el espacio. 90 más 30 sería. 90 más 30. Hay un triángulo de Por ahí va a ser. Ya vamos a ver. de 45 y 90 también, ¿no es cierto? ¿Cómo? Perdón. En el F, ¿cómo se llama? El F, Entre X y Y. así ahí había un ángulo de Claro, 90 grados. ¿Se acordarán? Sí, que los ángulos, los ejes son ortogonales. Ortogonales. Eso significa que por cualquier lado son 90 grados. Los ejes están así. Los ejes están así. En este caso, para allá está Y, para arriba está Z y saliendo de la pizarra está X. Entonces, por todos lados, 90 grados. Entre los positivos y entre los negativos, igual, todo 90 grados. ¿Estamos? Solamente que la gráfica parecería que está. Así es lo que tenemos. ¿Estamos? Ya. Ahora, si yo graficara. F, X, Pero sería. bien. Ya, entonces lo que tenemos es lo siguiente, pongan atención. Esto tiene que quedar claro, ¿no? Lo que tenemos es esto. ¿Sí? El vector se encuentra así, en blanco. Ya, los ejes estarían, el un eje sería así mejor. Ya, el un eje sería así, sería Y,
arriba estaría el Z y así estaría el X, hacia ustedes. ¿Vamos? ¿Cómo están los ángulos? El de 45 grados está entre esta proyección del vector, que está en el piso, ¿sí? Hasta llegar al eje de las Y. ¿Sí? Entonces este es el de 45. Y el de 30 está desde el vector hacia abajo. ¿Sí? Entonces por eso no los puedo sumar. Este está en el piso y este está. ¿Vamos? Pero ese Claro, es el blanco y el Z, ¿no es cierto? El blanco de aquí es F. El vector FZ está así hacia arriba. Sí, ¿no? Está así, ¿no? Solamente que esto de aquí es abajo. Es abajo, exactamente. Está hacia abajo porque está hacia abajo. Pero los 30 grados están así. Solo que hacia abajo. Y este son los Estamos, ¿no? Ese es el de. por acá, Ya. por acá, sí. Ya, en función de eso, Este ángulo que está acá. ¿qué es lo primero que podríamos calcular de aquí? ¿Cuál es el último? Cama, dijo. ¿Qué es lo primero que podríamos calcular? En cama sería O sea, entonces 120. este que está acá. No todavía, veamos. A ver, pongan atención. ¿Qué es lo primero que podemos calcular aquí? Si yo tengo este ángulo de 30 grados aquí y conozco este valor de 75, lo primero que podría calcular es Fz y podría calcular Fxy. Exactamente. ¿Sí? Porque aquí hay 90 grados. Recuerden que esto de aquí es 90 grados. ¿Sí? Nuevamente. Vamos así. Y así. ¿Vamos? Entonces está formando un ángulo de 90 grados. Así. ¿Dónde los 90? Aquí. Sí, ¿no? 90 grados. Entonces, si tenemos 90 grados, entonces, y le sacamos aparte, quedaría así, miren. Así le estoy colocando a F, X, Y. ¿Sí? Es la de aquí. Hacia abajo dice que está FZ. Así sería FZ. ¿Vamos? ¿Y cuál nos faltaría? La de aquí, que sería 75. Esto es F. Esto es F y esto de aquí es FE, XY. Y aquí tendríamos 30 grados. Así estaría. Esto de aquí es 75 libras. Esa fuerza de 75 libras. Así quedaría. ¿Sí? Aquí parecería, ¿no? Parecería que tenemos un ángulo mayor a 90. Pero solamente por lo que, la forma como está, o sea, estoy graficando 3 dimensiones en el plano. Entonces por eso hace que dé esa impresión, ¿no? Pero aquí es 90 grados, es este ángulo de aquí. Estamos, ¿no? Ya, con eso podemos calcular FXY y podríamos calcular FZ. Por lo tanto, si ya tengo FZ y tengo F, ya va a salir gamma. Primera cosa por aquí. ¿Cuál más voy a tener? FXY, voy a poder calcular de aquí. Entonces, una vez que yo ya tengo calculado FXY, ya podría calcular FX y FY con el ángulo de 45. Y con eso tendríamos ya los otros cosenos directores y por lo tanto cada uno de los ángulos directores. ¿Estamos? Resuelto. Siguiente. Perdón, dije, Porque necesitan escribir también. el coseno, ese coseno fx sobre f siempre va a ser la fórmula. Estas de aquí sí. Estos son los cosenos directores, son fórmulas. ¿Vamos? Una pregunta, el vector, la fuerza XY es la parte de arriba, ¿no es cierto? Hace 90 con FZ. Es la de aquí. Sí, entonces la resultante no sería FXY, sino 90 más sería YZ, la que tiene 75 libras. A ver. Así son. La de aquí es el vector completo. Sí, El vector entonces ese total. no es XY, ¿o sí? No No sería. es Y, no es XY. No, el XY es el que se encuentra entre el plano X y el plano Y. Es el de aquí. Pero ese es el que está arriba. Ese es el de aquí. Sí, es. Por eso. Y el resultante no es XY, ¿verdad? Es que el resultante de arriba está Es esta. Esta está graficada aquí. triángulo. Es. Ajá, ahí dice FXY, pero no es FXY, es la fuerza, el resultante. Vas a suspender. No puedes Sí, era eso. No, pues que sí es la misma. Está bien. Es la misma porque está proyectada. No, es que puede ser la misma. FXY es arriba, La otra es que la de abajo es F nomás. No sería con el ángulo de 45. ¿Cómo va a ser FXY? A ver, No. nuevamente. A ver, pongan atención. Nuevamente, esta es FXY. ¿Sí? Y si trabajo con los 45 grados, voy a tener hacia allá FY y hacia abajo
fx. Y esto va a ser 45 grados. Ah, sí. ¿Por qué dibujo esto? Porque esta fxy me está sirviendo para poder construir este triángulo que está hacia abajo con f, y me sirve también para construir el triángulo de acá con x y con y. Ya está proyectado. ¿Sí? Ahí sí ya creo que queda más claro. Sí, ahí Pero es la misma, ¿no? Esta fxy de aquí, esta es la misma que esta. Y la misma de arriba. No, no es el mismo de arriba. Ah, no es. me dices esta. Sí, Eso, eso. eso es lo que, ajá, eso es. Ah, pues esa es f. Ajá, ese es F, eso es lo que. Ese fue el final. Por eso está. Es f. Así Fx como y esta se f. Así nos Ahí está. Así Ya, ya, gracias. Claro, eso es. Nosotros Ya, también. Ahí sí. ¿damos? Sí. Ya, con eso está resuelto. Ah, entonces por eso lo acabamos. ¿Quién sacamos de ahí? Vamos a sacar F. A ver, pongan atención. Pongan atención nuevamente. A ver, pongan atención nuevamente. Ya, tengo aquí la hipotenusa, tenemos un ángulo, podemos calcular fx, fx y fz. Con fz y f que tenemos como dato, vamos a encontrar el coseno de gamma. Aplicamos coseno a la menos 1 y tendríamos gamma. Una pregunta, ¿por qué no se puede encontrar de una el gamma? Si dice que desde el z hasta el fxy forma 90 y para abajo 30 sería 120. Veamos si sale lo mismo. Veamos. Comprobemos. Debería, ¿no? Debería, veamos. Ya. Y el de acá, una vez que calculamos el fx y fy, utilizamos las formulitas de aquí, saldrían alfa y beta. ¿Vamos? Ya. ¿Sí está claro para todos el procedimiento? ¿Hace falta escribir o ya pasamos a otro? O sea, 5 minutos. Ya, a ver, trabajen. 5 no dejas copiar. 5 minutos para que resuelva. Ah, por eso. Para resolver. No, pues la idea es que le tengan claro al problema, ¿no? O sea, saber qué es lo que se tiene que hacer. La cosa es plantear. Porque muchas veces cogemos y queremos aplicar ecuaciones y sin darnos cuenta cómo está todo. Entonces la idea es que si ya le tienen claro al problema cómo resolverlo, lo demás ya solamente es escribir fórmulas, ¿no? Y meterlo antes de la calculadora. Ya, entonces quedaría, a ver, quedaría así. fxy, para este triángulo sería cateto adyacente. El cateto adyacente era con el coseno, ¿no? Entonces sería 75 coseno de 30 y estuvo, ¿no? Ya. El otro que necesitamos es fz. Ya. Fz sería cateto opuesto. El cateto opuesto sería hipotenusa por el centro, ¿no? En este caso el ángulo de 30. ¿Cuánto saldría? fxy 75 coseno de 30. y 4.95. libras, ¿no? Y acá 37.7. ya. Una vez que tenemos eso podemos calcular ya de acá. Entonces acá sería fx igual fx, en este caso sería cateto opuesto. Al ser cateto opuesto trabajaríamos con Cero. entonces sería 64.95, que sería este valor de aquí, ¿no? Ya, 64.95 multiplicado por seno de 45. Y acá sería fy igual a 64.95, que es la hipotenusa, por el coseno, porque en este caso es cateto adyacente, ¿no? Ayúdenme por favor con eso.
Bueno, en este caso el seno y el coseno de 45 es lo mismo. El del coseno es 45.92. ¿Cuánto? Coseno 45.92. El coseno. En este caso sale igual, ¿no? A ver. El seno y el coseno de 45 es lo mismo. Ya, libras. Ya. Ya, ahora una situación, a ver, pongan atención. Aquí para poder calcular los ángulos es necesario trabajar con los signos, ¿no? Que tenga fx, fy y fz. Tiene que tener, ojo, los ángulos nos están dando la dirección. Entonces tengo que tener el signo hacia dónde está, si es positivo o negativo, no cada una de esas componentes. Entonces en este caso veamos, fy va a ser positivo, fx está en el eje positivo también, y fz está hacia abajo, es negativo. Entonces esto de acá va a ser negativo en el sistema de referencia que tenemos, ¿no? Y estos son positivos, ¿no? Solo para tener de referencia, ¿no? Ya, entonces con eso calcularíamos los cosenos. Tendríamos que el coseno de alfa era f de x sobre f. Esto sería, fx sería 45.92 dividido para f, que era 75. ¿Sí? Entonces de aquí sale a. El otro sería coseno de beta, fy sobre f. fy 45.92 sobre 75, y esto sería beta, Alfa es 0.66. y coseno de gamma sería fz sobre f. Esto sería menos 37.5 sobre 75. Tendríamos gamma igual. 36.75 es el coseno. El coseno de alfa. El coseno de alfa, ¿cuánto? 37.75. Aquí, el ángulo. Porque hay que sacar el coseno. Arco coseno. Arco, sí. ¿Cuánto es que te salió en la primera? En alfa. 37.75. A mí me sale 52.40. La mano. A ver, ayúdenme. Está bien. 45.92 dividido Para 75 sale 0,61. También los dedos dicen. 52. Ah, 52. 52 con 24. 24. Coseno. Ya. Sí. Esto con el triángulo de aquí, ¿no? ¿Ya? Y esto con el triángulo de aquí. Los cálculos que se hicieron, ¿no? Se van a dar así para que. Ya, y necesitamos fx, fy y fz. Utilizamos ya eso para poder encontrar los ángulos. Ahora sí, ¿cuánto sale? En alfa a mí me salió 52,41. No sé lo dicho. Ya. 22.24.
52.24. 41 grados. Pesa Igual, así. 52.41 y gamma 120. Entonces sí coincide. Sí, 120 sí sabe. Claro, sí, esto, de aquí está en el piso, desde aquí hasta acá 90 grados, más los 30 hacia abajo serían 120. Está bien, pero sale. Ahora, pongan atención, yo podría haber hecho el cálculo del coseno de alfa y el coseno de beta, ¿sí? Tener los dos cosenos. Podría utilizar la fórmula de aquí, miren, coseno de alfa al cuadrado más coseno de beta al cuadrado y despejar de aquí el coseno de gamma. Sería otra forma también, ¿no? Si no tuviera los tres cosenos. En este caso hay los tres cosenos, no hay problema. ¿Cómo quedaría la fuerza? Bueno, eso no nos pide, pero ¿cómo quedaría la fuerza? El vector fuerza, ¿cómo quedaría? El vector fuerza en este problema sería, por aquí estaba, ¿no? En X, 45.92, en Y, positivo, ¿no? En Y, 45.92, en J positivo. Y en Z sería negativo, dijimos, ¿no? Sería menos 37.5 en K. Así estaría dado el vector, ¿no? ¿Sí? 45.92 en I más 45.92 en J y menos 37.5 en K. Pero la resultante le hacemos esto, le tenemos que hacer al cuadrado. Si queremos calcular el valor resultante sería la magnitud. Si aplicamos los cuadrados, lo que vamos a tener es 75. Ese tenemos que Va a regresar. tenemos como entonces la idea era ver cómo quedaba. A ver, pongan atención. Entonces, el vector podría estar dado con una magnitud y los ángulos que permitan reconocer hacia dónde va. ¿Estamos? Que en este caso podrían ser los ángulos directores o los 45 y 30 que se encuentran ahí. Con eso ya sé magnitud y con la gráfica sé la dirección y sentido del vector. Ahora, si yo quiero determinarlo, cuánto vale el vector en cada componente, ya está aquí, ¿no? Entonces sería el vector fuerza, ¿no? ¿Vamos? ¿Y qué hace el riel ahí en el plano? Ya, es solamente la aplicación, ¿no? Entonces lo que nos están diciendo es que existe aquí un riel y que esa riel está sometida a esta fuerza. Entonces la idea es cuál es la fuerza que tenemos en cada uno de los ejes. ¿Estamos? ¿Y para qué me sirve eso? A ver, pongan atención por favor. ¿Para qué me sirve eso? Para poder determinar cuáles son los esfuerzos que está soportando esa riel. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿qué tipo de esfuerzos nomás? Bueno, es otra cosa. Pero bueno, ¿qué tipo de esfuerzos nomás estamos teniendo aquí? A ver, pongan atención. Hay esta fuerza de 75, pero tiene varios ángulos. Al calcular cuánto es Fx, lo que estoy indicando es cuánta fuerza de tracción está soportando ese elemento, esa riel o ese perfil. ¿Estamos? Es decir, este es el perfil, en el eje de las X tenemos esta fuerza. Entonces hay una fuerza de ¿cuánto? En X de 45 libras, hay una fuerza de 45 libras que me está tratando de estirar. Entonces por lo tanto ahí se están dando esfuerzos de tracción. Si yo tengo el área de la sección transversal, puedo calcular cuál es el esfuerzo que soporta, el esfuerzo de tracción que está soportando esa viga. Esa es la idea. ¿Estamos? Yo estoy aplicando carga de tracción. Va a haber esfuerzos de tracción, esfuerzos normales de tracción. Y eso podría romperse, dependiendo del material. ¿Estamos? Pues, pero eso ya se estudia en otro nivel. Y por aquí estamos calculando por el momento las fuerzas. Ahora, esta fuerza en Z, ¿qué es lo que está provocando? A ver, pongan atención. Esta fuerza en Z, ¿hacia dónde se encuentra? Hacia abajo. ¿Qué es lo que está tratando de provocar aquí? Flexión. Está tratando de provocar, si acá se encuentra empotrado, trata de provocar flexión. Esto se baje así. Entonces, a la vez, estamos tratando de estirar al elemento y a la vez estamos tratando también de flexionar. ¿Sí? Tener esa deformación. Y la otra, F en el eje de las Y, nos falta en el eje de las Y, ¿no? De la Z.
etcétera, así, ¿no? En el eje de las Y, ¿no? Estaba para acá, ¿no? Eso, ¿qué estaría provocando eso? Torsión. No, flexión. Tracción está en X, a lo largo de la viga, ¿sí? Lo otro está provocando flexión, es decir, que esto trate de hacerse así, de deformarse en forma de U, así y hacia abajo. Esos son los esfuerzos que está soportando. Si se trata de deformarse hacia abajo, trata de deformarse hacia adentro y trata de estirarse, lo que está sucediendo con ese elemento. ¿Estamos? Entonces, si nosotros pusiéramos eso, dibujáramos en la computadora, ponemos las fuerzas y le ponemos el área de sección transversal y le ponemos a correr a un software con elementos finitos, entonces ahí se va a ver la deformación que va a tener el material, cómo estaría trabajando. ¿Estamos? Pero si no tenemos las fuerzas, por más que le dibujemos y le mandemos lo que sea a la computadora, no va a entender qué hacer. Lo que necesita es conocer cuáles son las fuerzas. ¿Sí? Entonces ese es el trabajo de ustedes, determinar las fuerzas. Si las fuerzas están mal calculadas, meten a la computadora les va a dar cualquier cosa como resultado. ¿Vamos? Sí está claro, ¿no? Entonces por eso necesitamos que esto le pueda manejar. ¿Sí? ¿Cómo? Hay que agregar algo más. Ahora, Es decir, para... desde aquí, Es que si tenemos... nosotros elevamos 45,92 al cuadrado, más 45,92 al cuadrado y más menos 37,5 al cuadrado, sacamos raíz, nos va a dar 75. ¿Qué le tenemos? ¿No? Sabe que a veces 59,53 es lo que quería decir. ¿Cómo? O sea, ya le hice eso para comprobarle que no se reserva algo similar. Cuando sale 59,67. No, es 75. No, vale sacar 27. Ahí sí. Ya, siguiente. Dice, Piensa que es la talla. dice, exprese la fuerza. Exprese la fuerza como un vector cartesiano. Exprese la fuerza como un vector cartesiano. Es decir, lo que hicimos ahora, lo que quede mi hijo acá. Ya. Entonces estaría así. Y ahí estaría una argolla, ¿no? Sí, desde aquí dice, si lo dije así va a ser decir bien. Vamos a tener Ah, no. No, que dice que aquí hay una cuerda. Y de esa cuerda sale una fuerza en esta dirección. De 500 newton. Ya. Esa es la fuerza. Ahora, para indicar la dirección, tenemos que curvar así. Y dice que desde aquí hacia acá hay un ángulo de 60 grados. Desde el eje X. Y desde el eje Z hay un ángulo aquí de 30. 60 grados.
¿Ya? Entonces la idea es determinar cuál es el vector. Pero no debería ser 90 grados ahí, ¿Dónde? entre X y Z. Y ahí están dos ángulos de 60 y uno de 120 grados. En el espacio. Otra vez, lo mismo se trata. A ver, un ángulo es 60 grados desde el eje X negativo hasta el vector. Y el otro es desde el eje Z positivo hasta el vector 60 grados. Vamos, si el vector es así, el otro es desde aquí hasta acá. Y el otro es desde la vertical, así. Desde la vertical, ¿sí? Uno desde aquí hacia allá y el otro desde aquí. Entonces no se van a sumar. Ya, a ver, resuelvan, por favor. Aquí como dato lo que tendríamos es ya como dato de lo que tendrían aquí es este ángulo de 60 grados, este es gamma, ¿no? Sí, ¿no? Es el menor ángulo entre el eje Z positivo y el vector, 60 grados. El otro ángulo sería desde el viendo así, sería como 300 grados. El menor ángulo sería 60. Ya, a ver, ¿cómo quedaría? Más o menos así. El gráfico sería Bueno, esta es ayuda, ¿no? Lo que está diciendo es que vamos a tener aquí una componente en el eje de las Y, va a haber una componente así, va a haber una componente así en Z, ¿sí? Y en X una componente así. Ya, esas linitas han de cambiar. Exacto.
Eso es lo que nos están pidiendo que encontremos, ¿no? Que grande el problema, dice encuentre la fuerza en sus componentes, ¿no? Entonces tenemos que encontrar Fx, Fy y Fz. Entonces la Fz ya estaría. ¿Vamos? Fx. Tenemos que el alfa es 120 grados. Entonces tendríamos que, acuérdense, ¿no? Que el coseno de alfa era igual a Fx sobre F. Entonces, si alfa es 120 nos quedaría así, ¿no? Que Fx va a ser igual a F por coseno de alfa. Esto sería, F era 500, ¿no? 500 por el coseno de 120, esto da como resultado, ayúdame por favor, coseno de 120, un medio, 150. Sí, ¿no? Entonces ya tenemos Fx. Lo que nos faltaría es únicamente Fy. Da negativo, pero. Sería Fx, sí, negativo hacia adentro, ¿no? Negativo. Menos X. Ese es negativo, ¿no? Ya. En Z estaba hacia arriba, ¿no? Esto de aquí va a ser positivo. Al final ya le ponemos los signos cuando pongamos así el vector, ¿no? Y el uno va a ser positivo, el otro negativo. ¿Cómo encontramos F en Y? Es lo que nos estaría faltando. Podríamos sacar de aquí, ¿no? A ver, pongan atención. Podríamos sacar de F, aquí es un compañero, ¿no? F igual, bueno, sería F cuadrado igual a Fx al cuadrado más Fy al cuadrado más Fz al cuadrado. Y desde aquí despejamos Fy. Esto sería F menos Fx al cuadrado y menos Fz al cuadrado. ¿Ya? Y todo esto raíz. Ya, por ahí estaría ya la Fy. ¿Estamos? Una alternativa. Ya, por ahí encontramos Fy. La otra alternativa sería, tengo coseno al cuadrado de alfa, que es conocido, más coseno al cuadrado de beta,
más coseno al cuadrado de gamma. Esto igual a 1. Y aquí despejamos el coseno de beta. Y aquí despejamos coseno de beta. Como el coseno de beta es FY sobre F, y aquí despejamos el coseno de beta, como es FY sobre F, de aquí ya tendría FY. Entonces, por aquí o por aquí sale lo mismo. ¿Cuál está más fácil? El de la raíz. Cualquiera de los dos, igual de la raíz. Ya, entonces si esto está más fácil sería F 500, ¿no? Entonces sería 500 al cuadrado menos F en X 250 al cuadrado y menos F en Z 250. 250 al cuadrado. ¿Por qué menos? Esto igual. Estamos despejando de aquí de Pitágoras. ¿Sí? Queremos calcular FY, por lo tanto estos positivos pasan al otro lado de la igualdad con signo negativo. Pero FC. Ah, Una consulta, pero en FX es negativo. No importa, estamos con módulos, vamos a trabajar. Entonces no aplica ahí. A ver, aquí estamos trabajando con módulos, Allá. como si fueran longitudes, todo positivo, ¿no? Ah, verdad. Acá hemos puesto nosotros los signos, para que al final, cuando ya tengamos el vector, ahí le ponemos los signos a cada uno de las componentes. Igualmente va a salir lo mismo porque el cuadrado es negativo. Sale positivo y Claro, va a salir fuera positivo. negativo. ¿Cuánto sale? FY. Ayúdenme, por favor. 500 al cuadrado menos 200 al cuadrado y menos 250 al cuadrado y menos 250 al cuadrado. 353,55. 353,55 newton. Ya. FY, de acuerdo al gráfico, ¿no? Se encuentra en el eje Y negativo. Entonces esto va a ser negativo. Por lo tanto, acá en la respuesta quedaría el vector F va a ser igual. En X teníamos Menos 250. menos 250. Negativo. Menos 250 en Y. En J era negativo también, ¿no? Menos, aquí no, 353.55 en J y en K sería el de aquí, ¿no? Más 250 en K. Ya, entonces ese sería el vector que nos están pidiendo, ¿no? Bueno, todo esto en Newton. Ahora, si no calcularon así FY, podríamos calcular con esto, ¿no? Debe salir lo mismo. ¿Ya? No sé, ¿alguna pregunta? La clave está en esto, ¿no? Interpretar bien el gráfico. Chequear bien el gráfico. Ok. El planteamiento. Sí, porque eso es complicado. ¿Qué dices? Anoten la tarea, por favor, de una vez. Del mismo libro, ¿no? Del mismo libro vamos a resolver el 2.15, El 2.15. 2.17, 17. 2.18. Pero es que venía el día del padre y no pasa Sí, que a bonito. Por el día del padre o no. hasta los entrenados vienen. Los padres. Aquí justo esto nota y anota y anota. 260, 260. Toma tu regalo por el día del padre. Ah, 262. 215, 217, 218, 260. 262 y Hace para acá. Nada más. No será caso. La página 77. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás. Máximo.
Ahorita estamos en 40. El examen, 268. ¿Cuál? Este es del examen. 2, Este es de... ¿Cómo? Digo, ¿no? 268 dijo el examen. 2, 4, 6 ejercicios. 268. Estamos en 60 horas esta semana. ¿Cuánto dijeron? De las páginas. 268. 268. ¿De la 29? ¿El último cuál es? Bueno, llegamos hasta las 53. Profe, ¿qué número era el último? Disculpe. 268. Ya, gracias. Página 53. O sea, llegamos hasta las Página 63. Página 63. ya la página 53. Ay, a vos. Pero máximo hasta las 53 van a entrar, ¿no? Los 15. Desde la página creo que está desde la 29 hasta la 53. Ya. ¿Qué pasa, Lili? Nos vemos jóvenes. Muchas gracias. Esto es para finales de agosto. ¿Está bien? Para la próxima semana y la próxima semana asimismo veo el control de cómo están estudiando.